Dios les bendiga y feliz sábado desde la Ciudad de México. Pero estamos ahorita en el sur de la Ciudad de México con un grupo de hermanos que han decidido tomar el llamado de Dios y llevarlo a cabo. En este día vamos a ver el tema de grupos de sostén propio desde el punto de vista del espíritu de profecía. ¿Está bien? En la mañana vimos el punto de sostén propio desde el punto de vista ¿qué? Bíblico. Y si vas a ver este mensaje, hermano, te pido con toda consideración que antes veas el mensaje de sostén propio en la Biblia, ¿sí? Para que tengas el conocimiento balanceado. Y hoy vamos a hablar acerca de ¿qué? De los grupos de sostén propio en el espíritu de profecía. He trabajado en esta semana más con más investigación y quiero presentárselos a ustedes. Hermanos, si les hago una pregunta, ¿qué contestarían ustedes? ¿Cuándo se organizó la Iglesia Adventista? ¿1800 qué? ¿Qué se organizó de la Iglesia Adventista en el 63? En 1863. Generalmente cuando le preguntamos a un adventista, ¿cuándo se organizó la Iglesia Adventista? Exactamente, muy bien, 1863. ¿Pero qué se organizó de la Iglesia Adventista? ¿Se dio a conocer oficialmente? Muy bien. Hacemos un repaso rápido. Después del gran chasco de 1844, hubo un periodo en que ese grupo podríamos decir, de los que quedaron chasqueados, algunos abandonaron el mensaje, otros siguieron guardando el primer día de la semana, el domingo, etcétera. Pero hubo un grupito que empezó a estudiar la Biblia. Y empezaron, para el año de 1848 se organizan los pilares de la fe adventista. 1848 se organiza el sábado, el santuario, la ley de Dios, la no inmortalidad del alma, ¿sí? Los pilares de la fe adventista, el mensaje de los tres ángeles. En 1848 se tiene la teología básica y pilar del adventismo. Muchos pensamos que en 1863 se organizó la iglesia y dijeron, bueno, vénganse, vamos a organizarnos a ver qué vamos a creer. Y no. En 1848 el adventismo define los pilares de la fe adventista. ¿Queda claro, hermanos? ¿Sí? 1848 se definen los pilares de la fe. Ahora, ¿había una organización? ¿Había asociación? ¿Asociación general? No, pero ya había ¿qué? Teología. ¿Nos queda claro, hermanos? Que no puede haber organización sin una base bíblica y teológica. Ahora, todos estos hermanos que Dios los usó para plantar los pilares de la fe, ¿estaban en la verdad? ¿Sí o no? Estaban en la verdad. ¿Eran pueblo de Dios? Sí. Aunque no se había formado la organización, ¿eran pueblo de Dios? Sí. Porque el día de hoy tenemos todo lo contrario, que si no estás en la organización no eres pueblo de Dios. Pero la historia habla a sí misma y nos dice que en 1848 se fundaron los pilares de la fe adventista, la teología, aunque no había asociaciones estatales y la asociación general. ¿Sí? Debemos entender esto porque hay una cita, hermanos, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 65, dice: acerca de los testimonios nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo,
deben tomarse en cuenta dos cosas: tiempo y ¿qué más? Y lugar. Nada debe hacerse fuera de ¿qué? De su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo ¿qué? Oportuno. En lo pasado, los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación, y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. Hermanos, hay una ley. Vamos a estudiar los testimonios en esta noche, en esta tarde, pero debemos precavernos de algo. Debemos tomar en cuenta ¿qué? El tiempo y ¿qué más? Y el lugar. ¿Está bien? Debemos entender eso. Tomar en cuenta el tiempo y el lugar. No vamos a ignorar nada de lo que está escrito en eventos finales, en testimonios para los ministros, pero tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que tomar en cuenta el tiempo y el lugar. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Debemos tomar en cuenta el tiempo y el lugar. Para mí, aquí está este libro escrito por el nieto de Elena de White. Se llama Arturo L. White. Este libro se llama Elena de White, Mujer de Visión. No sé cuántos de ustedes han adquirido este libro ya, o lo han leído más bien. Sí. En este libro, Mujer de Visión, en la página 70, lo podemos ver ahí, quizá más claro. ¿Se ve allí, hermanos? Como que las líneas no dejan ver, ¿verdad? Ajá. Sí, nos puede ayudar a bajarlo para que se vea incluso acá abajo, porque para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Miren, apoyo financiero para la causa de ¿quién dice? Para la causa de Dios. En este tiempo, hermanos, ellos se autofinanciaban. Estamos hablando del año de 1857 y 1858. ¿Había un plan para que ellos se financiaran? No. Miren, por ejemplo, dice aquí, el pastor Lowbrook dice, John Lowbrook informó respecto al apoyo financiero durante 4 meses de servicio mientras celebraba reuniones bajo carpa en Illinois, que había recibido comida, alojamiento, gastos de viaje y unos $15 en efectivo. Esto no le dejaba mucho para llevar a la casa a su esposa Mary. Durante todo el invierno del 57-58 recibió 3 pasteles de azúcar de arce de 4 kilos, 350 kilogramos de trigo, 175 kilos de manzanas, 175 kilos de papas, un jamón, dice allí. Recuerden ustedes que para este tiempo todavía no llegaba el mensaje de ¿qué? De la Reforma Pro Salud. ¿Cuándo llegó el mensaje de la Reforma Pro Salud? 1863. Así que todavía entre los adventistas se daban jamoncitos. Ajá. O jamones. Exactamente, por eso es importante tomar el tiempo en cuenta. ¿Y qué más? El lugar. ¿Está bien, hermanos? Tenía un jamón, la mitad de un cerdo pequeño. Sí, él ahí dice. Es que por su gracia es que Dios nos ha dado el mensaje. Porque muchos de nosotros comimos puerco antes, ¿sí o no? Chicharrones y patas y no sé qué todo. Ajá. Muchas cosas de Egipto. Así que Lowbrook tenía un cerdito medio, 9 kilogramos de frijoles, $4 en efectivos. Esto, más la pequeña ganancia con nuestros pensionistas, me permitió llegar al fin del invierno en menores condiciones que otros de nuestros ministros. ¿Cómo se mantenía Jaime y Elena de White entre 1857 y 1858? Aquí dice, los que están allí,
lo ponemos más grande, ¿se puede ver? ¿Sí se puede ver, hermanos? Muy bien. Dice, Jaime y Elena de Huay también estaban, ¿qué? Luchando. Año 1857-1858. Mientras que algunos de los ministros tenían que abandonar su tarea de tanto en tanto y trabajar ¿con qué? Con sus manos para sostener a sus familias, Jaime Huay descubrió mientras viajaba entre los creyentes que estaban aquellos que necesitaban Biblias y otros libros. Él compraba materiales y los llevaba consigo o los invitaba desde Battle Creek, vendía estos materiales con una ¿qué? Ganancia. ¿Cómo inició el adventismo? Con sostén propio. Agarraban materiales y los vendían. Loboruk aceptaba kilos de frijol, de papas, de trigo y lo vendía. ¿Quién lo está diciendo? Mismo nieto de Elena de Huay. Es que vamos a ver un video que quizá nos va a sorprender, de un tema, de un sermón, de una persona que ustedes conocen. Pero no podemos ignorar cómo inició el adventismo. Nuestros pilares de la fe se dieron bajo sostén propio. Amén, hermanos. Así fue. Y dice aquí mismo el autor de este libro, las cosas habían llegado a un estado tal que debían encontrar un plan permanente para proveer recursos financieros a la iglesia creciente. ¿A la qué? ¿Había iglesia en 1857? ¿Sí o no? Sí. ¿Estaba organizada? No. ¿Los podían sacar de la organización a ellos? No, pero ya eran iglesia. ¿Cómo me gustaría compartir esto con nuestros compañeros pastores? Porque esto se vende allí con ellos. En Gema Editores y todo, ahí se vende toda esta materia. El problema es que lo venden, pero nada más lo venden. Ajá. Entonces queda claro cómo los pioneros en los 1857 se autofinanciaban y ¿qué más? Y recibían donativos. Repito, estoy presentando este material, también lo voy a presentar allá en Chiapas. Aquí porque habemos muchos de varias partes de México y algunos hermanos que nos visitan del estado de Morelos. Porque es necesario tener las bases y definirnos para trabajar para el maestro ya, hermanos. ¿Sí? De todas maneras, yo no voy a forzar a nadie, ni es mi trabajo después de esto, decirles a que crean. Eso ya es trabajo de ustedes con Dios. Entonces, 1848 se funda la teología adventista. En el 58 los hermanos se siguen autofinanciando, ¿sí? Y en 1859 se organiza el plan de los diezmos, ¿sí? Y Jaime Huay dijo en 1861, dice: proponemos que los amigos den un diezmo o una décima parte de sus ingresos estimando que sus ingresos son el 10% de lo que poseen. Luego vienen las donaciones personales. Los jóvenes que no tienen propiedades se adelanten aquí noblemente con sus ofrendas. El plan de benevolencia sistemática recibió pronto el apoyo de Elena de Huay y ella lo ligó al diezmo. Al comienzo no se separaban los diezmos y las ofrendas. La demanda de fondos era principalmente para apoyar a los ministros y la obra ¿qué? Evangelizador. Ahora, con el contexto bíblico de la mañana, ya entendemos para qué es esto, ¿no? Para qué son los diezmos y las ofrendas. El que viva del evangelio, ¿qué coma del evangelio. Entonces, al principio no hacían separación, no había combinado que el 60-20-20 y todas esas cosas. Era todo ¿para qué? Para la predicación del evangelio. ¿Cuándo se organizó la iglesia adventista? En 1859 se organiza el sistema de
diezmos. Años atrás, en el 1848, la doctrina adventista. Miren lo que dijo Jaime White cuando estaban ya por organizarse en asociaciones. Ajá. Miren lo que dijo. Eso está también aquí en este libro, pero es importante que lo tengamos en mente. Dice así, porque estaban proponiendo tener un credo. Y entonces Jaime White dice: ahora, yo sostengo que los credos están en directa oposición a los dones. Está hablando de los dones espirituales. Dice Jaime White: supongamos un caso. Levantamos un credo declarando simplemente que creeremos sobre este punto y el otro, y qué haremos con referencia a este punto y aquel otro, y decimos que también creeremos en los dones. ¿Entendemos lo que dice Jaime White? Vamos a poner que tenemos una lista de credos y decimos creemos esto, y que también creemos en los dones espirituales, y entre ellos está, digamos, el espíritu de profecía. Sigue diciendo Jaime White: pero supongamos que el Señor, a través de los dones, nos diese alguna nueva luz que no armonice con nuestro credo. Gran problema. Gran problema que vio Jaime White. Supongamos que ya tenemos una lista de creencias, pero supongamos que también creemos en los credos. Pero supongamos un caso especial, que el Señor, a través de los dones, nos quiera revelar algo que no está de acuerdo con ¿qué? Con el credo. Entonces, si permanecemos leales a los dones de una vez, derribamos nuestro credo por completo. Hacer un credo es fijar las estacas y obstruir el camino para todo avance futuro. Dios dio los dones a la iglesia con un objetivo bueno y grande, pero los hombres que han levantado sus iglesias han cerrado el camino o trazado un curso para el Todopoderoso. Me gusta esto, fíjense. Dice, hablando de los que tienen credo, dice Jaime White: virtualmente dicen que el Señor no debe hacer nada adicional de lo que ha sido delineado en el credo. Y es cierto. Si no está en las creencias, entonces no es de quien dicen, no es de Dios. Si no está en las creencias, no es de Dios. Y entonces él concluye y dice: por lo tanto, un credo y los dones se encuentran en directa oposición entre sí. En otras palabras, las 28 creencias y el espíritu de profecía son ¿qué? Un contraste pleno. Porque si el espíritu de profecía te habla de sostén propio y no es apoyado por las creencias adventistas, ¿qué vas a hacer? Este problema ya lo estaba preveyendo a Jaime White. ¿Cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro único credo. Rechazamos cualquier cosa en la forma de un credo humano. Tenemos la Biblia y los dones del Espíritu. Abrazamos la fe de que de ese modo el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo. Y con esto adoptamos una posición en contra de la formación de un credo. Hermanos, esto fue en 1861, en 1893. Mientras Elena de White estuvo viva, se rechazó una lista de ¿qué? De creencias. ¿Por qué, hermanos? A ver, en 1861 se rechaza un credo, ¿sí o no? Lo veo como que están luchando con el sueño. Sí. No se preocupen, tengan la confianza de pasar allá a los baños, echarse agua en la cara, no hay problema. Ajá. O pueden pararse como lo hizo el hermano, dar 7 vueltas. Entonces, en 1881 se rechazó ¿qué? El credo. En 1863, gracias por decirme, en 1873 nos dicen que es cuando se organiza ¿qué? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero debemos entender, miren, el adventismo empezó con un grupito. Ese grupito tuvo la teología correcta de los pilares de la fe.
se mantienen con sostén propio por muchos años, pero después entra el sistema del diezmo para mantener a este grupo que inició como ¿qué? Como sostén propio. Para ese tiempo el adventismo corrió casi por todos los estados, digo casi porque no en todos, por todos los estados de la Unión Americana, de Estados Unidos. En cada estado había adventistas. ¿Y saben qué es lo que hicieron? Todos los adventistas de cada estado, del estado de Washington, de diferentes estados, de Illinois, se reunían en estados, todos los adventistas, y formaron lo que se llamaron las asociaciones estatales. ¿Qué pasa en 1863 entonces, cuando nos dicen que se organizó la iglesia adventista? Lo único que pasa es que todos los adventistas de todos los estados son llamados a Battle Creek, y en Battle Creek se organiza la asociación de todos esos estados que ya estaban ¿qué? Organizados, se constituyen en una organización. Ahora, la organización está basada y fundamentada en la teología, en los pilares de la fe adventista. No puede haber una organización verdadera sin una teología ¿qué? Verdadera. ¿Por qué? Porque el día de hoy estamos viendo que la organización actual está desechando el mensaje de los tres ángeles. ¿Ahora entendemos? ¿Sí? La organización actual está desechando el mensaje de los tres ángeles, es decir, el fundamento por el cual fue llamado. Ajá. Y ahora la gente está pensando que si te sacan de la organización, ¿te sacan de qué? De la verdad. Hermanos, la organización se fundó con la verdad. Si nosotros apostatamos de la verdad, aunque tú estés en la organización, hermano, nos convertimos en apóstatas. Puedes estar en la organización si apostatamos de la verdad, o si hay un grupo independiente, porque hay grupos independientes. Me he encontrado algunos allá en el sur que no, nosotros somos independientes, qué bueno, pero no, hermano, ¿por qué no comen carne? Me he encontrado con grupos así. A ver, entonces hay dos grupos de independientes. Está el grupo independiente de la organización y a la misma vez el grupo independiente de la doctrina. Bien podría decir con muchas bases y fundamentos que la organización actual adventista es un grupo independiente del mensaje de los tres ángeles. Ustedes lo saben y hemos hablado de eso. ¿Sí? Tan envuelto está en el ecumenismo que eso no es el mensaje de los tres ángeles. Así que repasando, en 1863 se organizó nada más la estructura que iba a hacer circular la comunicación, pero ya estaba la teología se sustentó por sostén propio. Después vino el sistema de diezmo para ayudar a los que predicaban el mensaje de los tres ángeles, y entonces se organizó la estructura, pero ya estaba la teología. Entonces la siguiente vez que alguien te pregunta ¿cuándo se organizó la iglesia adventista?, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué es lo que hace a la iglesia adventista? ¿Una organización? ¿Qué hace a la iglesia adventista? El mensaje. Nosotros tenemos que enseñar, hermanos. O sea, porque quizá yo no sé, pero en 1863 también se organizaron compañías y se organizaron corporativos, etcétera. Pero debemos enseñar a la gente a decir que en 1863 nada más se organizó institucionalmente. Se le dio orden a todas las asociaciones porque ya tenían la teología correcta. ¿Sí? Ahora, nuestros hermanos que estaban antes del 63, ¿estaban en la verdad? Claro que sí. Incluso se me pasó decirles lo que dice allí: apoyo financiero para la causa ¿de quién? De Dios. Pero no había organización, pero ya era la causa de Dios. Ahora que están diciendo que si no estás en la organización, no estás en la causa de Dios. Yo invito a todos los hermanos a que lean este libro para que entiendan la manera como Dios nos ha ido guiando.
A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, dirigir la obra en nuevos territorios, proteger tanto a las iglesias como a los ministros de miembros indignos, retener las propiedades de la iglesia para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. La organización nos fue dada a luz por su espíritu, en el sentido de que había haber orden y qué más, y disciplina cabal en la iglesia. La organización era ¿qué? Esencial. Sí, hermanos, Dios no está peleado con la organización, hablando en concepto. Dios no le gusta la corrupción de la organización. ¿Entendemos? Hermanos, si la organización hubiese seguido con el mensaje de los 3 ángeles, nosotros estaríamos allí, ¿o no? Hablando de las líneas regulares. Dios no está peleado con el concepto de organización, orden y disciplina. Dios es un Dios de orden. Pero ¿de qué sirve que las 12 tribus estuvieran bien ordenaditas si pedían volver a Egipto? Digamos, un ejemplo. ¿De qué sirve que estuvieran bien ordenaditas si pidieron tener un rey como las demás naciones? ¿De qué les sirvió el orden y la organización? Son los principios que debemos entender, hermanos. Que ser ordenados y organizados, hermanos, hasta la iglesia católica tiene orden y tiene organización. Pero ¿quiere decir que son la iglesia verdadera porque tienen orden y están organizados? No. En 1893, el cuerpo, los que guardan los mandamientos de Dios, dice Elena de White en 1893, os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo ¿qué? Un cuerpo organizado por medio del cual trabaja. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado, del pueblo que guarda ¿qué? A ver, ¿cuál es el cuerpo organizado? Hermanos, el pueblo que guarda los mandamientos ¿de quién? De Dios. Cuando comienza a pesar en la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo, está en el camino equivocado. 1893. ¿Por qué escribió Elena de White esto? Recuerden, iniciamos con una nota que dice: respecto a los testimonios nada debe ser ignorado, pero se debe tomar en cuenta el tiempo y ¿qué más? El tiempo y el lugar. En ese mismo año ella dijo: sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada ¿en qué? En átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que esto ocurrirá. Entonces algunos hermanos dicen: ay, mira, ya estamos en estos grupos, pero creo que nosotros se sienten átomos independientes. Y están agarrando estas citas de eventos de los últimos días, bueno, esos mensajes selectos, tomo 2, y están diciendo: ay, creo que estamos mal porque soy un átomo. ¿A eso se está refiriendo Elena de White? Todas estas preguntas se nos van a ir contestando conforme va pasando el tiempo de la presentación. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? Contexto de la cita anterior. 2 casos prominentes que implicaban la pretensión de tener el don profético también se presentan aquí en forma de consejos dados por la señora de White a aquellos que se relacionaban directa o indirectamente con ellas. Ella se encontraba en una posición extremadamente delicada al tratar con situaciones ¿de qué? De esta índole. Pero al desempeñarse como la mensajera de Dios, recibió instrucciones que protegían a la iglesia de esos pretendientes al cargo ¿qué? Profético. Ese es el contexto. Mensajes selectos, tomo 2, página 71, ¿sí? Y aquí tenemos la página 72. El contexto es lo que está antes. Y cuando ustedes leen mensajes selectos, página 71, página 72 dice: la iglesia no debe ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. Se está refiriendo a personas que se autoproclamaban ¿qué? Profetas.
Ah, entonces surge un profeta por aquí, surge otro por allá, y cada quien trae un mensaje, y de repente se van a convertir ¿en qué? En átomos, ¿qué? Independientes. Ella está hablando de personas que se autoproclamaban se autoproclamaban ¿qué? Profetas. Ahora nosotros sabemos que el pueblo adventista tuvo ¿qué? Un profeta, la sierva del Señor, Elena de White. ¿Quién sí dice que es su profeta y que tienen un profeta además de Elena de White? Ok, sí, los mormones, pero dentro del adventismo, la vara del pastor o los davidianos. Ellos dicen que su profeta es ¿qué? Víctor Tacho Hutov. Ellos, en base al contexto, sí son un átomo independiente. ¿Cómo? Sí, hay. Ajá. Ahora, estos profetas, si nosotros vemos el contexto, había también en esa época, porque esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, dice: nuevamente digo, el Señor no ha hablado mediante ningún mensajero que llame Babilonia ¿a quién? A la iglesia. Ahora, más adelante nosotros vamos a ver cuál es el contexto y la definición de iglesia de Elena de White. ¿Está bien? Recordemos una cosa. Cuando la gente agarra y lee eventos de los últimos días, lee por ejemplo un párrafo, lo interpreta a como él piensa que debe de ¿qué? De interpretarse. Pero como no está el contexto del párrafo, sino está otro párrafo que tiene otro contexto, pues la persona dice, pues yo pienso que esto se trata de esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a los contextos. Elena White está diciendo que ninguno debe llamar a su iglesia ¿qué? Babilonia. Pero vamos a ver más adelante todo lo que abarca el concepto de iglesia. ¿Está bien? ¿Sí? Sigue diciendo que guarda los mandamientos de Dios. Es verdad que hay cizaña junto con el trigo, pero Cristo dijo que enviaría a sus ángeles a reunir primero la cizaña en atados para quemarla y ponerla y a poner el trigo en el granero. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos ¿qué? Independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán ¿a qué? A la nada. Aquí había un señor que se llamaba el señor Stanton, que andaba diciendo en aquella época, cuando la iglesia, cuando Elena de White estaba viva, obviamente, en 1893, había un hermano que estaba diciendo que la iglesia con la profeta del Señor eran ¿qué? Babilonia. Y Elena White dice, ¿cómo vas a creer que los que guardan los mandamientos de Dios son qué? Son Babilonia. Dice, nunca, no hay evidencia en la Biblia que los que guardan los mandamientos sean ¿qué? Babilonia. Noten bien una cosa, hermano. Los que guardan ¿qué? Los mandamientos. No pueden ser ¿qué? Babilonia. Ajá. Si me permiten, vamos a avanzar con el ¿cuál? Ni dispersada en átomos independientes. Ok, vamos a ir conforme vayamos entendiendo el tema, se van a ir disipando dudas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la iglesia, de las personas piensan que la iglesia es la estructura. Pero para Elena de White va más allá de esto. ¿Está bien? Ahora, hermanos, estoy presentando estos temas porque son las citas que nos ponen enfrente. ¿Sí? Y si decimos que tenemos la verdad es porque debemos defender la verdad ante cualquier presión de personas. Cuando se dice aquí, sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no debe ser desorganizada ni dispersada en átomos ¿qué?
independientes. ¿Cómo se aplica ahorita? La organización está aplicando, mira, te dicen, mira, ya ves, la iglesia es la organización y todos los que están fuera de la organización son átomos ¿qué? Independientes. ¿Estaba Elena de White pensando eso? No. Elena de White, la iglesia son los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí lo dice. Todos los que atacan a los que guardan los mandamientos de Dios, ¿qué? Son átomos independientes. Específicamente en el contexto, hacemos un resumen. Había dos personas que decían tener el don profético. Había un hermano que estaba llamando a los que guardaban los mandamientos de Dios, los estaba llamando ¿qué? Babilonia. En otras palabras, había tres personas. Y Elena de White dice, no es que uno se va para allá con un mensaje diferente, otro para allá con un mensaje diferente, otro para acá con ¿qué? Con un mensaje diferente, llamando a los que guardan los mandamientos de Dios ¿qué? Babilonia. No, Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja de una sola manera, a través de los pilares de la fe adventista. Amén. Pero más adelante esta cita se nos va a aclarar. ¿Sí? Se nos va a aclarar. Les digo y repito, la mayoría de los miembros de las líneas regulares sacan estas citas y dicen, ya ves, esas reuniones que están allí son átomos independientes. No, hermanos, les quiero decir que si Elena de White estuviera viva el día de hoy, se tomara una foto con nosotros. Se ríe la hermana. Sí. 1894 Elena de White se vuelve independiente de la organización en las huellas del romanismo. Ahora, aquí tenemos unas citas. Miren nada más. Está Testimonios para la Iglesia, tomo 7. Elena de White, este es un capítulo que se titula El Autor. ¿Cómo se titula el capítulo? El Autor. Había una situación en 1894. En 1894, la sierva del Señor vio que había una situación en la casa publicadora. Dice, si resisten las amonestaciones que el Señor les envía, estas personas se transforman en guías de prácticas inicuas y usurpan el ejercicio de las prerrogativas de Dios. ¿Qué hacían los líderes de la Conferencia General en 1894? Al tratar de controlar las mentes de los hombres, se atreven a hacer lo que Dios mismo no haría. De esta manera siguen las huellas del romanismo. Introducen sus propios planes y métodos, debilitan la fe de los demás en la verdad mediante sus conceptos equivocados de Dios, y con ellos introducen principios falsos que obran como levadura para manchar y corromper las instituciones iglesias. Escuchen bien acá abajo. Dios no justificará ningún plan por medio del cual el hombre trate de gobernar u oprimir en el menor grado ¿a quién? A sus semejantes. Tan pronto como el hombre trata de establecer una regla de hierro para los otros hombres, deshonra a Dios y pone en peligro su propia alma y las almas de los hermanos. En 1894 Elena de White dice, la organización que se levantó con sostén propio y después que se organizó institucionalmente en 1873, para 1894, ¿están siguiendo las huellas de quién? De Roma. ¿Qué es seguir las huellas de Roma? Actuar como quién? Como Roma. ¿Cómo es que actuaban como Roma? Controlaban a la gente, punto. Está en el sitio de los escritos de Elena de White, dice, al comité de la Conferencia General y a la Junta de la Pacific Press, de publicaciones de la Pacific Press y de la Review and Herald, abril 8 de 1894. Fíjense lo que les dice, y lo pongo en inglés. El presente es un tiempo de peligro especial. Está hablando ella en 1894 y ella dice, en 1890 y 1891 se presentó ante mí un punto, un vistazo de los peligros que podían amenazar la obra, proposiciones las cuales
a sus autores aparecieron muy sabias, serían introducidas. Mirando a la formación de una confederación que podría ser Battle Creek, ¿como qué? Como Roma. Hermanos, a la sierva del Señor se le presentó que Battle Creek podía llegar a ser como qué. ¿Y qué Roma? Lo que dice el Papa, lo obedecen todos. Bueno, estas citas no están traducidas al español, pero están allí, por eso presenté la cita en inglés. ¿Sí? Las cosas se habían puesto tan difíciles, había un control. A los autores no les dejaban que obtuvieran sus ganancias ni manejar sus ganancias. Se había vuelto como Roma en el sentido que era un control de la mente. Haces lo que yo digo y te sometes porque yo soy el ungido de Dios. Es lo mismo que estamos viviendo ahora, ¿sí o no? Te sometes porque a mí me ungieron y tengo 4 años de teología. Oiga, pastor, pero no. Aquí están todos los planes, aquí está calendarizado todo lo que hay que hacer cada semana, cada día, todo. O te sometes o no eres fiel a Dios. ¿Les ha pasado eso? Elena de White, la situación era difícil, que Elena de White, aquí está la cita que me pidió el hermano que viene de satélite la última vez. En 1894 Elena de White le escribe al de la Pacific Press y le dice: estoy enferma en el corazón de esta administración, estoy harta de esta ¿qué? Oiga, pero ¿no es la organización que levantó Dios? Sí, pero ¿qué le estaba pasando a la organización? Estaba actuando con los principios ¿de quién? De Roma. Y Elena White dice: yo también estoy harta de esta organización. Es decir, por el control. Y luego dice: debo creer que usted no hubiera hecho esto si hubiera sabido la situación. Ahora soy capaz de entender más perfectamente la luz que se me dio cuando mi marido estaba tan débil en Greenville, Michigan. Ese fue el comienzo de las instrucciones divinas sobre los ¿qué? Los medios. De aquí en adelante vamos a ver qué medios son recursos financieros. Se me mostró que el Señor quiere a mi marido y yo independientes de todas nuestras instituciones en asuntos financieros. Hay tanto control como Roma. ¿Fue el problema la organización, hermanos? No. ¿Cuál fue el problema? La corrupción de la organización. Tanto así que el Señor le mostró a la sierva del Señor que debía permanecer ¿qué? Independiente de casi todas las instituciones. ¿Casi todas? ¿Independiente de qué? Quiero hacer más grande esto. Ahí se ve, ¿verdad? Ya se salió. Ahorita metemos a Elena de White otra vez. Se me mostró que el Señor quiere a mi marido y a mí y yo independientes de todas nuestras instituciones en asuntos financieros. Nuestros hermanos podrían hacer muchos planes para obtener ¿qué? Control de las ganancias de nuestros libros y otras publicaciones, pero nosotros debemos mantener los medios para usarlos como el Señor nos dirija. Podríamos entender las necesidades de la obra mejor que otros. Dios nos enseña cómo disponer de los medios. Amén. Entonces, ¿sí pueden ver los hermanos de acá o tapo de esta parte? ¿Sí ven? Ok. Me ayuda la palmera. ¿Queda claro la situación? ¿Cómo se fue dando? Se fundan los pilares de la fe adventista por medio de sostén propio. Entran los diezmos, entran las casas publicadoras, entra la organización. En 1873 se institucionaliza todo. Pero para el 94, ¿cómo estaba?
una confederación como Roma. Tanto así que la sierva del Señor dice, pues a mí el Señor me mostró que yo voy a manejar mis medios financieros. Amén. Y voy a ser independiente. Sí, hermanos, esa cita ahí está, donde materiales de 1888. Si Elena de White viviera hoy y dijera eso, ¿qué le dirían a Elena de White? Que va en contra de la Santa Iglesia. ¿Sí o no? Sí, le dirían eso. Para 1895 había un poder despótico, y otra vez Elena de White vuelve a decir en Testimonio para los Ministros, vuelve a decir que estaban siguiendo las huellas de Roma. La página, vamos a ver en primer lugar estas citas de eventos de los últimos días. Sí, noten que todo es tomado de 1895, Testimonios para los Ministros. La Asociación General misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Otra, los hombres se han aprovechado de lo que suponían están bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones, querían gobernar a toda costa. Ese es el principio de Roma en el adventismo. No, aquí nada más se va a repartir el enfoque, y cuidado que no venga otra revistita más. No, aquí hay un rol. El poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en ¿qué? Me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera que se le ejerza, y quien quiera lo ponga en práctica. Cada vez que tu pastor te dice, hermano, lo hace porque yo lo mando. Oiga, pero una base bíblica del Espíritu. No, son los planes de la organización. Oiga, pero esto contradice. Hermanos, cuando viene el poder despótico, es una maldición. 1895. Fíjense lo que dice. En el centro de la obra, las cosas están modeladas de tal suerte que toda otra institución sigue la misma conducta, y la Asociación General misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. ¿Se acuerdan de esto que lo habíamos leído? Pero este es su contexto. ¿Sí? En la elaboración de planes se manifiestan los mismos principios que han gobernado las cosas en Battle Creek durante un buen tiempo. Estamos presentando esto porque cada vez más vemos lo que dice la sierva del Señor. Respecto a los testimonios, nada debe ser ignorado, pues se debe tomar en cuenta el tiempo y ¿qué más? El lugar. El poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer. Ajá. Ahí está la cita en todos sus contextos. Este enseñoreamiento de la verdad del Señor creará un resentimiento tan grande hacia la conducción humana que producirá un estado de insubordinación. Hermanos, la sierva del Señor ya estaba preveyendo lo que estamos viviendo ahora. La gente está descubriendo que a los hombres que ocupan altos cargos de responsabilidad no puedes confiársele la tarea de modelar la mente y los caracteres de otros. El resultado será que perderán la confianza aún en la conducción de hombres fieles, pero el Señor suscitará obreros que se darán cuenta de que sin la ayuda especial de Dios no son ¿qué? No son nada. ¿Sí? Y fíjense, entonces Elena de White les dice, o sea, ya dejen el poder despótico, fíjense en Cristo. Si no nos fijamos en Cristo y seguimos con el poder despótico, vamos a estar igual que los papistas, igual que los romanos. Miren lo que dice aquí: cuando los hombres que profesan servir a Dios ignoran el carácter paternal del Señor y se apartan del honor y la justicia al tratar con sus semejantes, Satanás se alegra porque Él les inspiró sus atributos. Están en las mismas huellas del romanismo. Aquí está, testimonios para los ministros. La sierva del Señor le está diciendo, están controlando
están siendo como Roma. Y hermanos, con un escrito está: si tú estás viendo que te están controlando, disciplinando, defraternizando, sin un escrito está, sin la Biblia, sin el espíritu de profecía, solo porque la orden viene de arriba, quiero decirte que los que lo hicieron están en las mismas huellas del romanismo. Y no tiene nada de malo que tú, como la sierva del Señor, decidas ser independiente de todas las instituciones, pero seguir en la obra del mensaje de los tres ángeles. Porque Dios no mandó a la organización a controlar el mensaje. Dios mandó a la organización a predicar el mensaje sin restricciones ni control. Sí, con orden, pero no restricciones ni control. Sí, que la rama médico-misionera, que los colportores, que los maestros, que educación, con orden, sin restricción. ¿Qué pasaba en ese momento? Los hombres se creían dioses. Y hoy parece que sucede lo mismo. ¿Sí o no? Hermana, ¿y por qué si fue a esa reunión no me avisó a mí? ¿Acaso tengo que orar al pastor que está en la asociación para que me cuide camino a la reunión que voy? No, Padre nuestro que estás en el cielo, guárdame durante el camino. Ahora hay que avisarles a dónde fuimos, qué estudiamos. Hermana, no la vimos aquí en la mañana, ¿dónde estuvo? No estuvo en la tarde, ¿dónde se fue? Los hombres se creen dioses. Ya ni Dios le manda tantos requisitos a usted. ¿A poco cuántos de nosotros Dios nos dice a dónde fuiste, cómo hiciste? No. Bueno, ¿entendemos el contexto de 1895 cuando la sierva del Señor decide ser independiente? En asuntos financieros de todas las instituciones. ¿Sí? En 1896, Elena de White se da cuenta de algo. Y lo dice, y está en Eventos de los Últimos Días, la edición del 92, página 51, pero también en Testimonios para los Ministros 342. Y dice, ¿qué dice? No es sabio escoger a un solo hombre como presidente de la Asociación General. ¿Hay presidente ahorita? ¿Es sabio? ¿Qué está escrito? ¿Es sabio? Quizá durante el transcurso de esta presentación nos vamos a dar cuenta que ¿por qué no es sabio? Ahora, si el consejo dice que no es sabio, ¿por qué lo tenemos? Y si lo tenemos, ¿qué estamos demostrando? ¿Que somos sabios? ¿Que somos ignorantes? ¿Que somos desobedientes a nuestro Dios? Hermanos, aquí está en Evento de los Últimos Días que no es sabio. Porque teniendo el mensaje aquí, lo desechamos. Dice, no es sabio. La obra de la Asociación General se ha extendido. Algunas cosas se han hecho innecesariamente complicadas. Se ha manifestado una falta de discernimiento. Debe haber una división del campo. Debe idearse algún otro plan para cambiar el actual estado de ¿qué? De cosas. ¿Cuál era el estado de las cosas? Control y manipulación. En ese año, en 1896, Elena de White dice lo siguiente: la voz de Barrett Crick, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Es que es sencillo. Si ella dijo que estaban siguiendo las huellas de Roma, ¿cómo iban a ser la voz de qué? De Dios. ¿Sí? Es sencillo eso. Evento de los Últimos Días, página 51. Entonces, la sierva del Señor llama a una reorganización en 1901. ¿Qué requería esa reorganización? ¿Seguir las huellas de Roma? ¿Seguir controlando? ¿Seguir manipulando? ¿Qué significa re? El prefijo re, ¿qué implica? Otra vez. Repítelo. ¿Qué quiere decir?
Dilo otra vez. Re es un prefijo de hacerlo otra vez. ¿Otra vez a qué? A organizarnos. ¿Pero cómo? ¿No ya estaba la organización? Sí, pero estaba bajo principios y fundamentos, sobre todo los principios de gobierno. La organización estaba bajo principios de gobierno que seguían las huellas de Roma. Y el Señor llama a una es decir, otra vez, reorganización. 1901. ¿Sí? Y fíjense, esto es lo que dice Elena White. Lo que queremos ahora es una ¿qué? Reorganización. Deseamos comenzar en el fundamento, edificar sobre un principio diferente. Claro, ¿cuál era el principio que ya lo estaba llevando? El control. ¿Y hacia dónde lo estaba llevando? Hacia Roma. Fíjense lo que dice. Y está ahí adelantito. Aquí hay hombres que están a la cabeza de nuestras diversas instituciones, intereses educacionales, de las asociaciones en diferentes localidades y estados. Todos ellos han de mantenerse como representantes para tener voz en la tarea de moldear y idear los planes que deben llevarse a cabo. Debe haber más que uno o dos o tres para considerar todo el vasto campo. La obra es grande y no hay ninguna mente humana que pueda planear sola la obra que necesita hacerse. Aquí la sierva del Señor está dando un discurso a la Asociación General el 3 de abril de 1901 y dice: ahora deseo decir que Dios no ha puesto en nuestras filas ningún poder monárquico para controlar esta o aquella rama de la obra. La obra ha sido grandemente restringida por los esfuerzos ¿de qué? De controlarla en cada área. Debe haber una renovación, debe haber una reorganización, deben incorporarse en las comisiones un poder y una fuerza que son necesarios. Ella está hablando ante el Congreso reunido de todos los adventistas en Battle Creek el 3 de abril de 1901 y les dice: ya basta, hermanos. Si van a seguir con el poder monárquico, despótico, controlador, empecemos sobre un nuevo fundamento, que todos somos hermanos. Amén. El hecho de que estos hombres en 1901, Elena de White sigue hablando al Congreso, el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial ¿qué? Sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto ¿de qué? Del pasado. Es que es sencillo. Si el hombre está con un poder despótico, ¿qué quieres? ¿Cuánto quieres? No te doy. Vente. No le hables. No te reúnas. Si están con un poder despótico. ¿Ese es poder despótico, sí o no? ¿Cuántos de ustedes han tratado de hablar con su pastor o con alguien así? Con un presidente. ¿Han mostrado el carácter de Cristo o un poder despótico? Es sencillo, apliquemos los principios. Y también esto va para todos nosotros, hermanos. Si nosotros usamos una manera monárquica de decir: aquí en los grupos se va a hacer esto, algo, ¿cómo se puede decir? Despótico, monárquico, también corremos el mismo peligro, hermanos. ¿Sí o no? Tenemos que consultar. Hermanos, porque a través de la experiencia que he pasado por varios grupos en los viajes, se puede notar que esto de repente, no en todos, yo digo que no en todos, pero de repente, hermanos, como traemos lo de allá, se nos sale aquí. No, yo estoy hablando para todos, porque es un mensaje. Es un mensaje para todos, y lo digo con amor, hermanos. No, es que esto, hermanos, es para uno mismo. No, hermanita. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que debemos aprender nosotros a mostrar el carácter de Cristo. Amén. ¿Sí? No, yo sé que hay dones, por ejemplo. No, aquí no estamos hablando, incluso Elena de White habla de hermanos que tienen esa capacidad de ir a abrir caminos y campos no,
yo reconozco que hay hermanos que, digamos que son tímidos y hermanos que son valientes, digamos así. No, aquí no se está refiriendo a esto. Aquí se está refiriendo que independientemente la característica que tú tengas, si eres tímido o seas valiente, tú estás controlando a la heredad del Señor. ¿Ven la diferencia? Hermano, porque puede haber una persona muy tranquilita, pero que tú vas, por ejemplo, los típicos tesoreros de la obra, son tranquilos. ¿Han visto los tesoreros? Casi todos son tranquilos. Oiga, vengo a que me firme un cheque para una ayuda allá, que vamos a hacer obra misionera. Vete a ver al presidente. Poder despótico. O sea, el hecho de que seamos tranquilos o que tengamos un carácter de punta de lanza, es decir, para abrir caminos, no significa que eso es el poder despótico. Ajá. No significa eso. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Sí? Porque digo, esto lo puede hacer tanto uno de carácter tranquilo como uno de carácter que no es tranquilo. Pero puede ser ¿qué? Monárquico y despótico. ¿Sí? Ustedes tienen la experiencia allá con los de la organización y se han encontrado con eso. Elena de White estaba pidiendo una reorganización, y en el concepto de la sierva del Señor, reorganización abarca 4 cosas. ¿Cambio de qué? Ideas, teorías, hábitos y prácticas. Muy bien. Elena de White pidió que hubiera un cambio, que no se controlara la obra, en pocas palabras. ¿Lo hubo? No lo hubo. ¿Sí? En 1901, estamos hablando de ese congreso. 1901, hermanos, se le dio la oportunidad en el congreso que hablara James Edson White y Elena de White. Ahora, más adelante vamos a ver que James Edson White se convirtió desde el principio en obrero de sostén propio. Lo que estamos presentando aquí ahorita es que en la conferencia general, sesión de la conferencia general en 1901, a los obreros de sostén propio le daban permiso para hablar de la obra que estaban haciendo en la conferencia general. Por ejemplo, ahorita que nos den a nosotros permiso en Jalostoc o en Las Brisas o en Río de Janeiro, estoy mencionando algunos nombres de otros lugares, se les daba permiso. Y fíjense, ahí está James Edson White, ¿sí? Dice aquí, fíjense, James Edson White era independiente, ahorita vamos a entrar a eso, pero fíjense lo que White le fue a decir. Su hijo James Edson White les dijo: en nuestro lote se extiende hasta atrás de las calles, cerca de 60 pies de enfrente de la calle hemos levantado una iglesia. ¿Qué le fue a decir allí a la conferencia general? Le dijo: yo soy independiente y soy de sostén propio, pero he levantado una iglesia. Pero al ladito estaba su mamá, Elena de White. Iba a hablar después. Primero empezó a hablar James Edson White. La conferencia general tenía que quedarse callada porque estaba la sierva del Señor después de 10 años de no haber estado. Estaban a la expectativa. Es más, les cuento rápido cómo es esto. Se paró el presidente de la conferencia general, Irving. Todos estaban a la expectativa. Elena White tenía 10 años que no había estado en Battle Creek. Habían sucedido varias cosas, había control, poder despótico. Ese es el marco, ese es el tiempo, ese es el lugar. Había cierto interés. ¿Cómo iba a ser la conferencia general de 1901? Finalmente empieza el presidente Irving a
hablar, bueno, hemos llegado a la sesión de negocios, así le llaman en Estados Unidos en inglés, de la conferencia general, y vamos a estar listos. Se levanta la mano la sierva del Señor. El día de hoy eso no hubiera ocurrido. En una sesión general, si tú levantas la mano, ¿te hacen caso y te ponen en la agenda? Hermano, eso no está en la agenda. Nos vemos el otro en 5 años. ¿Sí o no? Aún en una junta de iglesia, si no llevan los puntos de qué, si no llevan los puntos a tratarse, hermano, eso no está en la agenda. ¿Sí o no? Bueno, Elena de White alza la mano, todos se quedan viendo y la sierva del Señor se dirige con su hijo al frente. Ay, pero ahí viene acompañado de ese disidente porque es sostén propio. Se tuvieron que quedar callados. Y empieza a hablar Edson. El primero que empezó a hablar fue Edson, que era de sostén propio, y dice acá: hablando con mi madre, me pareció que si no, as if we could not have this conference break up without a few words, me pareció que no podía terminarse esta sesión de la conferencia general si nosotros no íbamos a hablar un poco acerca de nuestra obra en el sur de los Estados Unidos, con los hermanos afroamericanos, con los negros. Hermanos, si ustedes investigan este boletín de la conferencia general de 1901, es uno de los últimos boletines. Hay como más de 20 boletines. Este es uno de los últimos. Estaba por acabarse la conferencia general. Y Elena de White pasó con su hijo. Ahora, debo de hacer una diferencia. Primero, cuando inicia la conferencia general, Elena de White pasa y dice: ya iba a empezar el pastor Irving con todo. Debo hacer esta corrección. Iba a empezar el pastor Irving con todos los negocios de la conferencia. Elena White levanta la mano, se pasa y dice: hermanos, necesitamos una reorganización. No podemos seguir adelante. Necesitamos reorganizarnos. Y ella dice después que parece que el Espíritu de Dios empezó a trabajar y dijeron: está bien, olvidémonos de todos los planes que tenemos y vamos a reorganizarnos. Pero ahorita vamos a ver qué pasó en esa reorganización y vamos a ver cómo surgen los ministerios de sostén propio y tantas cosas muy bonitas en la historia, hermanos. Bueno, hay una reorganización. ¿En qué consistió la reorganización? No iba a haber presidente, iba a haber un comité de 25 personas, que esas 25 personas iban a representar, escuchen bien, todas las ramas de la obra. ¿Cuál? Todas. Todas, incluyendo las de sostén propio. Y todos se iban a reunir para ver cómo el mensaje iba a avanzar a todo el mundo. Terminando esa reunión se disolvía el comité y todos a seguir trabajando. No iba a haber un poder monárquico tipo rey, todos dependiendo directamente de Dios. Sí, hermanos, así va a ser esto. Al final dicen: bueno, vamos a hablar de la obra que está haciendo mi hijo de sostén propio en el sur. Fíjense lo que dice acá. Dice lo siguiente: Edson White les está hablando de la obra que había en el sur. ¿Y saben qué les dice? Les dice lo que comenta aquí. Será mucho pedirle al pueblo que se mantenga y haga todo lo posible para tener unas pocas cosas allá down there, es decir, en el sur, en donde in which you have such an abundance, para tener unas poquitas en el sur, ya que en el norte ustedes tienen mucha abundancia. Es correcto para que esta gente deba de trabajar tan cortito de sus vidas, con prácticamente ningún salario del todo, cuando los salarios están siendo pagados en estos lugares. En otras palabras, Edson le está diciendo: allá en el sur hay obreros de sostén propio que están viviendo con lo mínimo que pueden vivir, y ustedes aquí con unos salarios. Al ladito estaba Elena de White.
Hermanos, los ministerios de sostén propio, de acuerdo a la historia, deben de tener voz en la sesión de la conferencia general. Amén. El ideal de Dios, vamos a verlo más adelante, es que organización en primer lugar, la organización oficial siguiera siendo fiel al mensaje de los tres ángeles. Ese es el ideal de Dios, sin control, sin nada. Pero como no se logró en 1901 ni 1903 y antes, Dios entonces tuvo que sacar el otro brazo para levantar a los movimientos de sostén propio, para llevar el mensaje años adelante, porque la obra iba años atrás. En esa plática, Elena de White habla y dice: siento con un intenso deseo siento un intenso deseo que todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios busquen pasos como los reformadores. Es decir, le está diciendo: sí, hermanos, Dios nos llama a una reforma. Sí. Noten una cosa, la sierva del Señor está dando un reporte. La sierva del Señor pasó por donde su hijo Edson estaba haciendo de sostén propio, en Vicksburg, Tennessee. Y entonces ella da un reporte. El reporte dice aquí: cuando yo visité Vicksburg, me subí al barco de mi hijo, que se llamaba el Morning Star. De los reportes que yo había escuchado, yo encontré que iba a encontrar extravaganzas en el barco, pero no escuché nada. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo ayuda de sostén propio, el hijo de Edson. Y la gente decía: no, si allá tiene un barco lujoso, etcétera. Lo mismo que dicen de todos los ministerios de sostén propio. Que el pastor fulano y tal tiene una casa exagerada, tiene un carro esto, mira que le hace a esto, mira que le hace al otro. Así hablaban del hijo de la sierva del Señor, Edson. Cuando la sierva del Señor, antes de 1901, ella dice: no he visto a mi hijo desde hace 10 años. Tomó el tren desde Los Ángeles hacia el sur, hasta Tennessee. Después de allí subió a la parte norte y después de allí se fue a Chicago y después a Battle Creek. Ese fue el viaje que hizo. Así que primero pasó para ver la obra de sostén propio de su hijo. Y vio el barquito y dijo: no, en el barquito no hay nada de lo que ustedes han escuchado, hermanos. Y luego dice aquí, Elena de White dice: en el sábado yo fui a una pequeñita iglesia en Vicksburg. Hermanos, Vicksburg, como lo vamos a ver más adelante, era una misión de sostén propio. Elena de White fue a visitar una misión de sostén propio, una iglesia de sostén propio que no estaba bajo el cargo de la organización adventista del séptimo día, pero tenía el mensaje adventista del séptimo día. Sí, hermanos. La sierva del Señor fue un sábado y dice: allí yo vi los edificios, los cuales habían sido construidos limpios, sin ninguna extravaganza. Y luego dice aquí: la iglesia de Vicksburg es limpia, es un edificio cómodo. Y la audiencia que se juntó para escucharme hablar el sábado de la mañana estaba compuesta de mujeres y de hombres bien vestidos. Habló Elena de White en una iglesia que no estaba bajo el control de la conferencia general de la asociación. Sí, hermanos, ella habló. Lo mismo haría el día de hoy. Sí, lo mismo haría el día de hoy. Sí. Bueno, ahí está el boletín. Permítame un momento. Permítame un momento. Ahí está el boletín.
¿sí? Y ahorita vamos a ver, ahorita estamos viendo más la organización, pero vamos a entrar a los ministerios de sostén propio. Pero estamos viendo cómo se dan las cosas. Ahorita estamos en un tiempo así donde no se sabe qué está pasando. ¿Está bien? Por un lado, vamos a ver que desde 1895 James Edson se vuelve misionero independiente. Ajá. Sin el control de la organización. Elena de White lo sabe, va y lo visita, y visita a él y visita una iglesia, etcétera. En 1903 Elena de White dice lo siguiente en el boletín de la Conferencia General del 10 de abril de 1903, dice lo siguiente: una y otra vez los hombres han dicho, la voz de la conferencia es la voz de Dios, por lo tanto todo debe ser referido a la conferencia. La conferencia debe permitir o restringir las diversas líneas de trabajo. Es lo que la gente decía. ¿A quién le corresponde hacer esta línea de trabajo? ¿A quién le corresponde dar permiso? ¿A quién le corresponde decir, tú sí trabajas en esto? Hermano, este plan no está aprobado. Hermano, este plan sí va. Hermano, este plan no va. ¿Qué decía la gente? ¿A quién le corresponde hacerlo? A la conferencia. Perdón, como se ha presentado el asunto ante mí, es un compás estrecho. Elena de White, dicen los que han investigado más de esto, que dibujó. Dice, este es un compás estrecho, y dentro de este compás estrecho todas las posibilidades están bloqueadas. Estos son los que les gusta ejercer el poder tipo rey. ¡Ja! O sea, todo lo que está dentro de este compás tiene permiso. Y aunque esté dentro de este compás, pero si no me parece, no tiene permiso. Estamos hablando de 1903. Sin embargo, el trabajo llevado a cabo por todo el campo exige un curso totalmente diferente ¿de qué? De acción. Existe la necesidad de colocar un fundamento diferente del fundamento que se ha establecido en el pasado. Hemos oído mucho acerca de todo lo que se mueve en las líneas regulares. Boletín de la Conferencia General 1903. Hermanos, ¿se cambió? ¿Hubo la reorganización de vida en 1901? Repito, pregunto. ¿Hubo la reorganización de vida? No, sí se organizaron en ciertos aspectos en asuntos administrativos, pero en el asunto que más le preocupaba a la sierva del Señor, que era echar para abajo el poder despótico, eso siguió adelante, hermanos. 1903 siguió adelante. Entonces, en ese mismo boletín, 10 de abril de 1903, la sierva del Señor dice, cuando vemos que las líneas regulares están purificados y refinadas, que ellas llevan el molde del Dios del cielo, entonces será el momento de apoyar estas líneas. ¿Amén, hermanos? ¿Qué dice la sierva del Señor? Es tu deber apoyar las líneas regulares cuando las líneas regulares estén purificadas, refinadas, que estén llevando el molde del Dios del cielo, entonces es el momento de apoyar esas líneas. Pero si no, pero cuando vemos que mensaje tras mensaje dado por Dios ha sido recibido y aceptado, pero cuando vemos que mensaje tras mensaje por Dios ha sido recibido y aceptado, sin embargo ningún cambio ¿sea qué? A ver, fíjense, escucharon a Elena White, necesitamos una reorganización, que se quite el poder despótico, separaban los hermanos. Sí, hermanos, necesitamos una reorganización, aceptamos el mensaje, pero la sierva del Señor veía después que seguían igual. Por eso dice, cuando vemos esto, que ningún cambio se ha hecho, sabemos que nuevo poder debe ser traído dentro de las líneas regulares. El manejo de las líneas regulares debe ser totalmente cambiado, organizado de una nueva manera. ¿Qué estaba pidiendo Dios a través de la sierva del Señor una vez más en 1903? Una organización nueva, de una nueva manera. Debe haber ya no un presidente, hermanos. ¿Qué pedía Dios a través de la sierva del Señor? Un comité que no se componga de media docena de hombres, sino de representantes de todas las líneas de nuestro trabajo. ¿Amén? Sí, de todas. Pero ahora, ¿quiénes son los representantes, hermanos? Ahora, el representante de este quinquenio de colportores mañana es el de ProSalud. Bueno, ni de salud, ¿verdad? Hay
Hay nada más salud, no hay de prosalud. Y el que de 5 años es de salud, para el otro 5 años es de ministerios de la mujer, y después de ministerio de la mujer es de director de colportores, y entre ellos nada más. Entre ellos se rolan. Y las líneas de trabajo de los hermanos. Ahora, los hermanos no eligen a sus líderes. Los líderes toman su planilla. Me comentaba un pastor en el norte que decía, dice, acá cuando vamos a elegir presidente, es que ellos lo eligen. Viene una planilla de pastores que apoyamos a fulano y tal, y viene otra que apoya a fulano y tal. Dice, y ahora perdimos, y ahora el otro presidente nos trae a la raya. Sí, esa es la política. Eso es la política. ¿Qué es lo que dice aquí la sierva del Señor? Debe haber un comité representado por todas las líneas de trabajos, por las Dorcas, por los hermanos de sostén propio, por los jóvenes que están predicando el mensaje de los 3 ángeles. Todos deben estar representados ahí, amén, para que la obra avance. Los de las casas publicadoras, de las líneas regulares, todos. Ese es el ideal de Dios, ¿entendemos, hermanos? Un comité de todas las líneas de la obra, no de ciertas líneas o de unas únicas líneas, un comité. Y hermanos, cuando vemos esto, volteamos atrás y decimos, Señor, entonces, ¿qué hacemos? Estamos viviendo los resultados de más de 100 años de desobediencia. No hay un comité. Ahorita, ¿qué tenemos? Tenemos un presidente y vicepresidentes, y ellos son los que se encargan de interpretar todas las líneas de trabajo, ¿sí o no? Comités especiales de comités, pero hay un hombre dirigiendo. ¿No han escuchado hasta pastores que dicen, va a venir el Papa Adventista? ¿Sí han escuchado eso? O el Vaticano Adventista, hablando de la conferencia general, el clero adventista. Dios quiere que se purifiquen las líneas del trabajo, y cuando se purifiquen, entonces será el momento de apoyar esas líneas. Sin embargo, no ha habido un cambio, no ha habido un comité donde se representen todas las líneas de trabajo. Fíjense ahí qué es lo que dice que se deben representar: la casa editorial, las escuelas, los sanatorios, que están trabajando constantemente en constante ampliación. Pero no fue así, porque desecharon a ciertas líneas de trabajo, como lo dice la historia. Miren, este libro que ustedes tienen aquí se llama Notas biográficas de Elena de White. ¿Lo han comprado ustedes? ¿Lo han adquirido? Cómprenlo, porque le va a ser de mucha ayuda. Cuando lo vaya a visitar su pastor, le digan, explíqueme la página 417, por favor. ¿Sí? Porque la página 417 dice lo siguiente: oportunidades especiales, ¿dónde? En el sur. Y ahorita vamos a ver lo que acabamos de leer. Dice, durante su viaje al Congreso de la Asociación General de 1901, la señora de White tuvo ocasión de pasar por los estados del sur, de hablar palabras de ánimo y consejo a los que estaban trabajando allí. ¿En dónde? Vicksburg, Mississippi. Se puso ella en directo contacto con la obra que se realizaba en favor de los negros, con centro en esa ciudad. En Nashville se encontró con un grupo de mayores obreros que estaban estudiando diligentemente las necesidades de la causa en los estados del sur e inaugurando muchas líneas de trabajo. ¿Estaban qué? Inaugurando muchas maneras de trabajar nuevas. Muchas maneras nuevas de trabajar. En este libro que se llama Nuestra Iglesia, noten bien, se llama Nuestra Iglesia. Es del hermano George Knight, hermano de la Nueva Teología, por cierto. Y lo cito como una evidencia. Aquí está el libro. ¿Sí? Ahí está el libro. Fíjense lo que él habla del hijo de Edson White, del hijo de Elena de White. ¿Sí? Ustedes pueden comprar ese libro para tenerlo como evidencia. Dice
lo siguiente. Es más, lo hacemos más grande para que se vea bien. Dice, hablando de que Elena de White estaba diciendo de que fueran a visitar a los hermanos negros en el sur. Su hijo Edson descubrió el documento donde Elena de White había hecho eso. Edson, el hijo mayor vivo de Elena, se había convertido recientemente cuando tenía unos 45 años de edad. Sí, hermanos, Elena de White tampoco tuvo fácil su vida. Vio a su hijo convertirse al mensaje cuando tenía 45 años. ¿Qué hacía Edson antes? Edson antes tenía una imprenta en la ciudad de Chicago. Cuando vio el documento que en 1891 Elena de White pedía ir a evangelizar a los negros, lo leyó y se convirtió. Amén. Pero fíjense lo que pasó. Como era recién convertido, tuvo un problema. Porque si viene un recién convertido y te dice, estoy recién convertido al mensaje y tengo un plan de ir a evangelizar, ¿qué le vas a decir tú como líder de las líneas regulares? ¿Estás recién convertido? ¿Sí o no? Oh, sí, hermano, adelante. Allá el comité lo analiza, y lo analiza tan fríamente e inquisicionalmente. ¿Qué confianza le vamos a tener a este? Vamos a decirle que Dios lo ha llamado para esto y esto, pero en realidad no le vamos a dar ningún apoyo. Es que las cosas no han cambiado. Dice aquí, en su celo misionero se había convencido de que debía llevar el mensaje a la gente de color del sur del país. Tenía un celo misionero. Fíjense lo que dice. Edson, en su capacidad creativa, pronto se asoció con Will Parmet, otro converso reciente. Eran dos recién convertidos. Hermanos, pero Dios ve lo que el hombre no puede ver. Amén. Dos recién convertidos, y gran problema en que se metió la institución adventista, porque uno de esos recién convertidos era el hijo de la profeta del Señor. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, Edson en su capacidad creativa pronto se asoció con Will Palmer para construir una lancha misionera con el fin de iniciar uno de los capítulos más interesantes de las misiones adventistas estadounidenses. Estos dos misioneros tan poco prometedores construyeron su embarcación, a la que le pusieron el nombre de Morning Star, estrella matutina. La construyeron en Allegan, Michigan. ¿Cuándo? 1894, a un costo de $3,700. ¿Ustedes creen que la organización les dio dinero? ¿Les dio $3,700? No, ellos lo financiaron con sus propias entradas, hermanos. Amén. ¿Sí? Y luego dice aquí, su embarcación acabó sirviendo de residencia para el personal adventista. Además proveía espacio para una capilla. ¿Qué había en su embarcación? ¿Una qué? Una capilla. ¿Qué hacían allí? Adoraban a Dios. Era lo que comúnmente se conoce como un ¿qué? Un templo. Tenían servicios. Una biblioteca, taller de impresión, cocina, laboratorio fotográfico. Que en otras palabras, ¿qué tenían allí? Una misión completa. Amén. Ahí tenían una misión completa. White y Palmer cruzaron el lago Michigan con su embarcación o estación misionera y comenzaron a navegar al sur por el río Mississippi hasta llegar a la localidad de Vicksburg en el estado de Mississippi, donde establecieron su base de operaciones. Como no gozaban de la confianza de los dirigentes de la iglesia adventista, White y sus colegas se convirtieron en misioneros de sostén propio. Amén. Si tú no gozas de la confianza de los líderes adventistas, conviértete en misionero de sostén propio. Si no gozas del apoyo de los líderes adventistas, conviértete en misionero de sostén propio y haz tu lancha misionera. Haz tu carro misionero, tu van misionera, tu carrito misionero. Haz algo, pero haz la misión de Cristo. Clínica misionera, cámaras misioneras, discos misioneros, DVDs misioneros, pero haz algo por la misión de Cristo. El mismo autor, el mismo historiador adventista reconoce
que el hijo de la sierva del Señor no gozaba de la confianza del liderazgo y se convirtió en sostén propio. Es que en mi iglesia no me apoyan al dar el mensaje. Hay hermanitos que así dicen, ¿verdad? Y lo dicen sinceramente. Yo no vengo a criticar a nadie, pero estoy diciendo la realidad también. Es que en mi iglesia no me apoyan, los hermanos no vienen. Hermano, conviértete en un misionero de sostén propio. Amén. Entonces dice aquí, fíjense lo que dice después hasta acá abajo. ¿Sí? Desde la ciudad de Vicksburg, la obra se extendió hacia los pueblos cercanos, con frecuencia sufriendo la resistencia y la violencia de los blancos. Hago un paréntesis aquí. Pobre Edson White, hermanos. No he leído toda su historia, he leído lo que puedo. Pero los líderes organizacionales lo atacaban. No recibía dinero de parte de ellos, ni bienes, ni nada. Pero cuando llegó a pisar ahí el terreno, los líderes blancos, recuerden que estamos en el tiempo de la esclavitud en los Estados Unidos. Los líderes blancos una vez llegaron a amenazarlo con una pistola. Tú estás predicando que el sábado es el día del Señor y la gente ya no nos quiere trabajar a nosotros los caporales en sábado. Pero también tenía el problema de los líderes de los negros. ¿Qué quiere un blanco venir aquí? Pero tenía el problema de los de la organización. Dios no te está llamando a ti, no te vamos a ayudar. Por eso la sierva del Señor, a su llegada, quiso ir a visitar la obra de este Hijo de Dios. Amén. Repito una vez más, si Elena de White estuviera viva, visitaría los lugares de sostén propio. Estaría con nosotros hoy, estaría en el congreso de sostén propio del fin de semana que viene, si Dios nos da vida. Ahí estaría. Los líderes se enojaron. Edson White sufrió mucho. En los primeros años del siglo XX, la misión tenía unas 50 de escuelas en funcionamiento. En 1895, la misión ¿de qué? ¡Ay! A ver. ¿Era qué? ¿Una iglesia? ¿Qué era? Era ya una misión. Tenía escuelas por aquí y templos por allá, otra escuela por allá. Era una misión y toda esa misión se sostenía a sí misma. Amén. ¿Qué pensaría ahora la iglesia? Ahora el manual de iglesia dice que te defraternizo por pertenecer a una organización ajena a la iglesia adventista. De lo que se salvó Edson White de vivir el día de hoy con este manual. Sí, de lo que se salvó. No solamente tenían una misión. Fíjense en este libro que está aquí, en la página 307, cómo Elena de White describe lo que había en ese barco, o más bien es él, ahorita lo vamos a ver, pero aquí está la descripción del barquito misionero. Sí, vamos a verlo, la descripción del barquito misionero. Ajá. Ahí dice Vicksburg y el Morning Star. Dice: cuán ávidamente había leído Elena de White todo lo que Edson le había escrito en cuanto a su barco mientras estaba en Australia. Ahora ella iba a estar verdaderamente en él por unas pocas noches. Al subir a bordo recordó cómo había seguido el barco con sus oraciones. Elena de White había orado por este barco de sostén propio, hermanos. Ella dijo: se me han presentado algunas escenas sumamente interesantes en conexión con el barco. Este barco ha sido un Betel flotante. En las reuniones evangélicas celebradas en él, muchos han tenido el privilegio de comer el pan de vida. Amén. Y luego dice: ahí está más grande. ¿Sí? Ahí está más grande. Ajá. Ahí está más grande la información.
Ella estaba complacida con lo que encontró, desde la sala de las calderas en la cubierta inferior hasta las oficinas de impresión donde 2 prensas a vapor habían impreso el Gospel Herald. También habían impreso ¿qué? Sus propias revistas con sostén propio. Así se estaba manteniendo la misión de sostén propio, dándolas a tantos centavos, a 10 centavos. Recuerdo haber leído que Edson White llevó un montón de esas revistas, el Gospel Herald, a la sesión general de 1901 y les dijo: necesitamos dinero allá abajo. Si ustedes no lo quieren dar a la causa, nosotros haremos un préstamo y pagaremos. Pero traigo conmigo ejemplares del Gospel Herald, del Heraldo del Evangelio. Si ustedes quieren cooperar con esto, valen tantos centavos. Si quieren una suscripción de esto, vale tanto. Era un grito desesperado. Y con eso Edson White terminó su participación en el Congreso de 1901, diciéndoles: producimos con sostén propio este periódico, apoyen la obra de Dios, compren una suscripción. Hermanos, tenemos un hermano y varios hermanos que imprimen, que sacan copias, que esto y que el otro. Pero recuerden una cosa, hermanos: cuando estemos en el cielo, personas frutos de esos resultados de sostén propio se llegarán primero a Dios para darle gloria, y después se dirigirán a vosotros y nos dirán: por tu trabajo de sostén propio estoy aquí en el cielo. Amén. Es que no sabemos, regalamos y regalamos y regalamos, que no sabemos lo que va a producir en el corazón de la gente. Un hermano me estaba diciendo hace rato que él trabaja en el taxi y agarra y pone los sermones de la verdad presente, del último mensaje de advertencia, y cuando sube la gente le sube volumen. Y ahí va escuchando la gente y ya tiene intereses. Amén. ¿Quién le está pagando por poner eso? Nadie. Dios le está dando vida. Otro hermano allá en Chiapas me dijo: aquí ponemos la radio en mi combi y ponemos eso de los temas actuales, y ni modo, lo tengo que poner, y ahí va la gente escuchando, y algunos mormones y unos testigos me ven y unos evangélicos me preguntan y todo, pero yo le doy al mensaje. Donde estés, sé un misionero de sostén propio. No te esperas a que a las 2 de la tarde vas a entregar enfoques. Muchos tienen ese falso concepto, que obra misionera es entregar enfoques a las 2 de la tarde con unos 2 hermanos, y que es lo más aburrido. Ese es el concepto que el diablo quiere que tú tengas, que hacer la obra misionera es lo más aburrido, lo más detestable. Hermanos, hacer la obra misionera es trabajar con la misión que Cristo nos dio en esta tierra. Donde estés, cómo estés, da el mensaje. Otra hermana me decía: yo le di material a un hermano en mi campo de trabajo, y de repente me encuentro con otro compañero y me empieza a hablar de la bestia, y le digo: ¿cómo sabes tú esto? Si yo no te he hablado de la bestia y tú ya me estás hablando. Y dice: fulano de tal, que tú ya le diste discos y todo eso, él es el que me está hablando. Las visitas están dando el mensaje, hermanos. Amén. De esto se trata. No tiene ninguna razón ser obrero de sostén propio para venir a echarnos flores todos los días, cada reunión aquí en la Ciudad de México, y decir: tenemos la verdad. No tiene sentido. Que porque nos hayan votado por razones administrativas, etcétera, etcétera, no tiene sentido si nos sentamos a hacer nada. Tal vez aquí sí nos podemos sentar para escuchar la instrucción, pero estoy hablando en el transcurso de nuestra vida semanal. ¿Qué había en el barco entonces? Detrás de las chimeneas, al frente de la cubierta superior, había una oficina administrativa. Justo detrás de ella se encontraba la cabina principal y el camarote de Edson y Emma, así se llamaba su esposa.
la suegra de Elena de White. Es raro escuchar decir la suegra de Elena de White, ¿verdad? Pero la nuera, perdón, gracias. Aunque también tuvo suegra. La nuera. Es raro escuchar. Pero Emma, ¿qué hacía Emma allí? Emma enseñaba a leer con la Biblia a los negritos. Y cuando se cansaban de leer, dice la historia que ya le lloraban los ojos a los pobres niñitos. Entonces, cuando se cansaban de leer, ahora los ponía a deletrear, para que después supieran el mensaje de los 3 ángeles. En la porción posterior de la cubierta superior había una capilla de 5 por 12 metros. ¡Ay, tienen su propia iglesia! Son separatistas. Se reúnen aparte. Tenían una capilla de 5 metros. ¿Por qué? Por más o menos 5 metros por 12. ¿Es grande? ¿Sí o no? Es grande. Donde se realizaban los servicios religiosos. Incluso podían celebrarse reuniones más grandes en la tercera cubierta o cubierta superior, donde 200 personas podían sentarse. La tercera cubierta también tenía una pequeña timonera con el mecanismo para timonear y una litera para el piloto. La mirada ansiosa de Elena de White no perdió nada. Más adelante informó: estaba complacida con la disposición del barco, con los esfuerzos realizados para hacer que la vida en él fuese tan amena como resultase posible. Encontré todos los cuartos arreglados como una casa para mi hijo y su esposa y sus ayudantes. Era del tipo más sencillo, no vi nada costoso o innecesario. Luego comentó: tal vez algunos no habrían estado dispuestos a vivir en habitaciones tan estrechas. Entonces ella primero pasó por donde estaba su hijo y su misión de su hijo con sostén propio. ¿Cómo creen que la asociación veía a su hijo y a todos esos hermanos con sus propias iglesias, sus barcos, su imprenta, sus casas publicadoras? ¿Cómo lo veía? ¿Mal? Aquí está la historia. Como me decía mi maestro de inglés en la secundaria: pay attention please. Pongan atención, por favor. Battle Creek se ubica aquí. Aquí hay un río que se llama el río Kalamazoo. Construyeron su barquito con $3,700. Se metieron al río y desembocaron al lago Michigan. Después cruzaron el lago Michigan. Dice un historiador adventista que un piloto los ayudó a cruzar el lago Michigan y aquí les agarró una tormenta que el barco se movía por todas partes. Finalmente llegaron a Chicago y ahí lo estancaron en el aparcadero, en el atrancadero se llama. Y el capitán que los acompañó les dijo: aquí están $10, que Dios los bendiga, y yo me regreso. Pero antes de despedirse les dijo: y recuerde que este barquito aguantó la tormenta porque Dios lo protegió. Si no, se hubiera hundido en el lago Michigan. Hermanos, Dios protege lo que es para su servicio. Después ellos salieron en un otoño y llegaron acá en un enero a Mississippi. Viajaron por toda esta zona, desde acá. El objetivo era dar el mensaje a toda esta zona. De hecho, Edson White en 1901 dice a la conferencia general: ¿cómo es posible que ustedes estén mandando gente a Europa, gente a otras partes, y se olviden que en su propio lugar hay una porción de tierra del doble de Europa que no conoce el Evangelio? ¿Estarías tú dispuesto a irte por un río, en un barco? Viajar horas y horas, es cansado. Quizá ahora ya no sería eso, pero ¿qué estarías dispuesto a hacer por Dios? En un lugar donde no se ha conocido el mensaje, aquí en la Ciudad de México,
Tantas delegaciones que hay, no sé cuántas son, 12 delegaciones, no sé, 16 delegaciones. Que hay que idear algo, un camión misionero, no sé, hermanos, algo. ¿Qué se puede hacer? Tomemos el principio de que se ideó algo para dar el mensaje. Gracias, hermano. Se ideó algo de manera creativa para dar el mensaje. ¿Qué se puede hacer, hermanos? En el norte, en el centro, en el sur. Nos reunimos aquí todos para hacer campañas en grande y todo eso. Pero con tu grupo, en la parte donde estás de esta gran ciudad, haz un plan creativo para dar el mensaje. Hermanos, no podemos estancarnos. Tienes que pensar en una van misionera o en algo, hermanos, porque aquí, allá era el agua, porque en ese tiempo los barcos era lo que estaba de moda. Pero hermanos, hoy aquí no podemos ir a Xochimilco. Bueno, sí se puede ir, pero ya no hay canales en la Ciudad de México, a eso me refiero. Ahora hay carreteras. ¿Mande? Avenidas, gracias. Los ríos se han convertido en avenidas. Río Churubusco y todo eso ya son avenidas. Ahora, Dios pide que tú hagas un plan con tu grupo para evangelizar esta gran ciudad. No importa que tengas un cuartito, que allí tenga una cocinita, no importa. Ya ves el ejemplo, hermano. Amén. Y de esto se va a tratar el Congreso de Ministerios de Sostén Propio en Tapachula, de hacer planes para que la obra en conjunto, en orden, siga adelante en este país. Mientras la bestia habla en Guanajuato, el día de hoy con el presidente, y mañana lleva a cabo la herejía de la misa o lo no bíblico, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo el pueblo adventista ahora? Tranquilito. Como que la bestia tan grande que viene, piensan que es un Winnie the Pooh, no sé qué es. Un muñeco de peluche, eso me refiero. Ajá. No, hermanos. Entonces ellos recorrieron toda esa parte. Y miren, esto es Vicksburg, Mississippi. Esto es el río visto desde Google Earth. Aquí está Vicksburg, Mississippi. Él puso su barco aquí y, hermanos, su barco servía de imprenta, de cámara fotográfica. Allí se reunían hasta 200 personas. No importa que era de sostén propio, era para la obra de Dios. Había almas que salvar en toda esta zona. Y aquí empezaron a hacer templos o iglesias adventistas, comunidades, sin la aprobación de la conferencia general. Aquí tenemos lo que está en la portada, en la contraportada de este libro, el barquito. ¿Era lujoso? Miren, ahí están los cuartitos. Ahí está todo. ¿Qué puedes hacer? ¿Alquilar un camión de esos antiguos? ¿Hacerlo casa? ¿Andar por toda la ciudad? ¿Qué se puede hacer, hermanos? ¿Qué podemos hacer? No les pido que compren un vagón del metro de la línea 12, no. O el metrobús. Pero sí podemos usar la creatividad para dar el santo mensaje. Y aquí ven la foto de los negritos, ¿sí? Elena de Huay apoyando todo esto, obviamente la ponen porque esta es la situación. ¿Qué se puede hacer? Hay un libro que se llama
Captain of the Host, capitán de las huestes. Allí el autor, esto lo pueden checar en los archivos adventistas, ahí nos dicen el nombre de los que iban en ese barco. ¿Quién iba allí? Los voluntarios. ¿Eran qué, hermanos? No iba solito el señor Palmer y el señor Edson White. Eran voluntarios. Los voluntarios se componían de una compañía de trabajadores. Los primeros compañeros de White, un hombre de negocios llamado Willie S.W. Palmer. Luego le seguían un grupo de colportores, maestros, enfermeras, mecánicos, quienes cruzaron pues el lago Michigan a través de Illinois, de Michigan a través de Illinois, pasaron por Tennessee, llegaron hasta Mississippi y después reclutaron de todos los Estados Unidos. Entre estos estaba su esposa Emma White, Mrs. M.M. Osborne y todos estos que ustedes ven aquí. La misión fue lanzada de manera privada y fue apoyada privadamente. It was not a conference project. No era un proyecto de la conferencia. ¿Queda claro? Ahí están los archivos adventistas. ¿Estás esperando permiso de la conferencia para dar el mensaje de los tres ángeles? No. Entonces, así como Aquila, Pablo y Priscila, que estaban en el mismo ¿qué? En el mismo espíritu. Pídele a Dios, hermano. Pídele a Dios que te ayude. Porque el que ayuda a Dios el que ayuda al sostén propio es Dios, hermanos. Pero pídele a Dios que te ayude a que te dé sabiduría. ¿Qué puedes hacer con uno o dos o tres hermanos allí? Hace rato una hermana me comentaba, yo estoy planeando hacer en el garage de mi casa, en el patio de mi casa, como un pequeño sanatorio, que vengan los médicos misioneros, yo voy a poner todo ahí. Amén, gloria a Dios. Que la obra siga adelante, hecha de voluntarios, mecánicos, enfermeras. Amén, que siga adelante. Entonces, este libro que está allí dice que tenían sus propias casas publicadoras. En 1901 se organizó la Southern Publishing Association, Casa Editora del Sur. Tenían su propia casa publicadora, era independiente de la organización, eran de sostén propio. Tenían sus propias iglesias. Elena de White hablaba en sus propias iglesias. ¿Qué más queremos? Pedimos a los líderes adventistas que saquen un panfleto en español con todo lo que la sierva del Señor habló del ministerio del sostén propio, incluida la historia de su hijo Edson. Que le den a conocer al pueblo que el mensaje adventista de los tres ángeles no debe estar restringido a una sola casa publicadora, a Gema, a la Review and Herald. No, entre más casas publicadoras mejor, el mensaje se predicará más rápido. Ese es el llamado de Dios, no de nosotros, es de Dios. Y que nos unamos en el mensaje de los tres ángeles. Vamos a tener un receso en unos 5 minutos, ¿está bien? Porque hay que cambiar, hay que respirar un poco y tenemos que continuar, hermanos. En la mañana vimos las bases bíblicas de sostén propio, hoy estamos viendo todo lo demás. Y miren, aquí en este libro, en la página 420, fíjense lo que dice, hay un subtítulo que dice Misioneros de sostén propio. Ahí está. Página 400, ¿qué? 420. Se titula A través del sur, rumbo al Congreso de la Asociación General de 1901. Elena de White pasó por todo esto. Y entonces en la 420 está el título. Aquí está el título: Misioneros de sostén propio. Y dice, me he preguntado por qué nuestro pueblo, los que están ordenados como ministros, pero que tienen, los que no están ordenados como ministros, pero que tienen una relación con Dios, que entienden las escrituras, no abren la palabra a otras personas. Si ellos se ocuparan en esta tarea, sus almas recibirían una bendición tan grande.
Acá dice, no hay personas que vayan a esa gran ciudad como misioneros de sostén propio, pero aunque los misioneros han de hacer todo. Y luego fíjense lo que dice aquí. Esta es una carta a la iglesia de Battle Creek. Dice, porque aunque los misioneros han de hacer todo lo que puedan para hacer la obra de sostén propio, los que permanecen aquí, los que sábado, es más, lo voy a hacer más grande, hermano, porque esto es interesante. Es bueno que se vea en toda la amplitud del mensaje. Dios pide que su pueblo despierte. El pueblo está dormido. Hay mucha obra que realizar y nadie ha de decir, no queremos a este, él nos obstruirá el camino, él nos será un estorbo. ¿No puede Dios encargarse de esto? ¿No hay en esta congregación hermanos que se establezcan en Londres para trabajar por el maestro? ¿No hay personas que vayan a esa gran ciudad como misioneros de sostén propio? Pero aunque los misioneros han de hacer todo lo que puedan para hacer la obra de sostén propio, los que permanecen aquí, los que sábado tras sábado asisten ¿a dónde? El tabernáculo es la iglesia de Battle Creek en Michigan. Hasta el día de hoy, un servidor tuvo la oportunidad de estar allí, en la iglesia que obviamente se quemó, pero allí en ese lugar predicó la profeta de Dios, Elena de White. Y dice la sierva del Señor, pero aunque los misioneros han de hacer todo lo que puedan hacer por la obra de sostén propio, los que permanecen aquí, los que sábado tras sábado asisten al tabernáculo, es decir, la iglesia adventista, para escuchar la palabra de Dios, los que tienen facilidades y ventajas, cuiden como les dicen a quienes son enviados a los campos extranjeros, carentes de toda facilidad y ventaja, debéis sosteneros a vosotros mismos. ¿Qué está diciendo la sierva del Señor? Que las iglesias locales deben sostener a los misioneros de sostén propio. A los que están sentaditos ahí en la iglesia sábado tras sábado, ella les dice, ustedes que están sentaditos y se quedan sentaditos y no quieren ir de misioneros a sufrir las penurias del misionero de sostén propio, entonces apóyenlos. Hermanos, Dios te está llamando a ser misionero de sostén propio, clara y definitivamente. Pero si tú estás en la obra, en las líneas regulares, es tu deber apoyar a estos hermanos de sostén propio, porque lo vemos con un escrito está. Bueno, ya hablamos de la reorganización. Entonces finalmente Edson White se volvió independiente y puso su casa publicadora en 1901. Esto lo dice Herbert Douglas, que escribió el libro Mensajera del Señor, ¿sí? Lo dice su página de internet. Herbert Douglas dice, en 1901 la compañía publicadora del Heraldo del Evangelio llegó a ser la asociación Southern Publishing Association, ¿sí? Hermanos, desde los 1890 a 1980 esto perteneció a sostén propio, pero sucedió una desgracia. En 1980 la Southern Publishing Association se unió con la Review and Herald. La Review and Herald antes se llamaba así, Review and Herald, pero cuando se une con 1980 con la Publishing Association, entonces la Review and Herald toma el nombre de esta casa publicadora y ahora se llama Review and Herald Publishing Association, solamente en honor al trabajo pionero de Edson White. Vamos a tomar un receso, porque la historia sigue. Vienen muchos casos donde Elena de White apoya a una escuela y es tremendo. Pero vamos a tomar un receso, ¿está bien? Bueno, tenemos un receso, 5 minutos, ¿está bien? 5 minutos. En 5 minutos, mientras el hermano descarga la memoria de la computadora, a las 5, son las 5:04 en este reloj, a las 5:10